¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Por ese gil multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son está cantando. ¡Buenos días! Guayaquil City. Buenos días a todos. Bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. ¿Quién dice que en democracia no se puede cantar? Pues obviamente tenemos. ¿Y quién dice que la música ecuatoriana no es la mejor? Caramba. Yo toda la vida he dicho que a mis queridos colegas radiodifusores cuando dicen, es que no hay producción ecuatoriana. Sí hay producción ecuatoriana, por supuesto que hay producción ecuatoriana, que en los últimos años ha mejorado un montón, claro que sí, que además hay que seguirles apoyando, por supuesto, porque si no les ponemos nosotros en las radios, ¿quiénes pues? Además han sido uno de los grupos más vulnerables también en esta crisis en la que vivimos. Sin embargo, así les mandamos un abrazo enorme a todos los artistas de nuestro país y gracias por brindarnos también esa música. 9 de la mañana y 10 minutos. Gracias por estar con nosotros. 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y gracias también a quienes nos miran a través de las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y nuestras redes. Mi querido Andresito, buenos días, ya que inició el programa cantando. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, querida Carlita. Por supuesto que sí, estamos muy contentos de iniciar este programa con ustedes, con esta música nacional que es tan apasionante para nosotros, a los que nos encanta Rocola Bacalao, a los que hacemos el aguante a la música nacional. Por supuesto que es demasiado entretenido comenzar a iniciar así este programa. Así que por favor, no se mueva de sus asientos, quédese ahí, álcele el volumen a la radio porque hoy va a estar muy caliente. Vamos entonces con nuestro primer segmento. Mi pluma lo eligió. Mi pluma lo eligió. Desde que me dejaste por ese... Y este domingo nuestros queridos Javier el Pollo Ojeda y Patito Peralta estuvieron en Mi Pluma lo eligió, como siempre todos los miércoles y los domingos por la señal de Pichincha Comunicaciones en YouTube, y estuvieron con la candidata a la Asamblea Nacional por Avanza, Verónica Silva, y además conversaron con ella sobre la ley del internet. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar lo que dijeron nuestros amigos plumíferos con su invitada de este pasado domingo. Escuchemos. Explícanos brevemente, súper rapidito, el tema de la ley del Internet. ¿Qué lo propones? Bueno, yo propongo la ley del Internet precisamente por la experiencia que tengo como profesora, ¿no? Imagínense, yo soy profesora de una universidad privada en este país. Y mis alumnos de universidad privada han tenido serios problemas, tanto el semestre anterior como este semestre, en la conectividad. Imagínense en qué está pasando con nuestros alumnos de universidades públicas, y ya no los de universitarios, los niños y niñas de nuestro país, que no tienen internet, de verdad, que han perdido prácticamente este año lectivo. Y si la Constitución nos está garantizando educación de calidad, educación pública y gratuita, pues es nuestro deber como legisladores hacer que esa educación pues se garantice. Y una de las primeras garantías es brindarles internet de calidad e internet gratuito. Y si no es posible, pues hacer lo posible para que las alianzas, incluso en este caso público-privadas, pues garanticen
esa cobertura a nivel nacional. Y esa es mi ley del Internet, que la trabajaré y la lucharé y la pelearé dentro de la Asamblea. Siempre tan parca, tan seca. Ahí tenemos entonces la apreciación de la candidata por el partido Avanza. Esperemos que se pueda Verónica concretar. Silva, Yo le esperemos entonces que se pueda preguntaría, concretar. de dónde sacaría los fondos para financiar obviamente el internet, porque entiendo que sería internet público, internet gratuito. Obviamente cuánto cuesta hacer la conectividad en todo el país, especialmente en las áreas rurales. No sé si eso están contemplando a veces en las propuestas y nos gustaría que nos digan ¿Sabes eso. qué? Más que nada que nos digan, vea, vamos a hacerlo así, vamos a sacar los fondos de tal parte. Cuesta tanto hacer la conectividad, hacer, no sé, la fibra óptica, no sé, ya la parte técnica no entiendo sí. mucho, pero ¿cuánto cuesta y cómo lo van a hacer? Desde mi punto de vista y óptica, yo creo que hay más dudas que certeza, siempre lo decimos de esto. El cómo es fundamental y sobre todo cómo se va a recuperar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una empresa que tiene muchísimos y serios problemas. En este medio de comunicación incluso denunciamos irregularidades dentro de CNT. Pero bueno, esperemos que de alguna forma la candidata Verónica Silva, en caso de que llegase, pueda recuperar esta empresa pública y poner al servicio de la ciudadanía el Internet. Así es, porque es lindo decir las propuestas, pero nos Pero gustaría hay que saber decir el cómo, por cómo favor. vamos a llegar allá. Y cómo, un montón de cómo nos cuenta nuestro querido Pajarito Azul en nuestro segmento ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces. Isidro Romero se ha vuelto, digamos, polémico por sus publicaciones, sus posts y sus intervenciones. Hace escasas horas, Isidro Romero se dirigió en un mitin político. Sin respeto, Isidro Romero dice que el sábado tendrá debate contra 4 cojudos. Cito textualmente, candidatos a la presidencia del Ecuador. Vayan a cerrar. Escuchemos, por favor, lo que nos dice este candidato por el partido Avanza. Y en 4 años posiblemente daremos 3 millones de puestos de trabajo a los ecuatorianos. Ando con un entusiasmo del carajo para ponerme el día sábado que tengo debate contra 4 cojudos candidatos a la presidencia del Ecuador. Ay, 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 Ahí está, ay, ay, ahí ay. está. Y les dice eso y otros más, ¿no? Más sé fuertes. ¿Qué estarán respondiendo los 4 personajes a los que se refiere el señor Isidro Romero? Yo pero me quedo con la esto- duda, ¿cuáles son esos 4 personajes? O sea, a lo que se está refiriendo es al debate que se va a dar este Sí, fin sí, de sí. semana. Organizado por El Comercio. por Diario El Comercio. Algunos candidatos han dicho que no van a ir. Explícitamente Andrés Arauz, con una carta, ha dicho que no va a participar, que él va a participar en el debate oficial que se realizará en el CNE. Entonces, al parecer, según lo que yo vi, el Diario El Comercio hace 2 tandas presidenciales, claro, son un montón. Entonces me imagino que se refiere a las personas con las que él va a debatir el día sábado, me parece que le toca al señor Bien. Isidro Romero. No hacemos la aclaración a través de este espacio, podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales, así que por favor, estén Por favor. pendientes. Sí, estemos pendientes. De todas maneras, ahí es cuando sale a relucir la verdadera personalidad de los candidatos, cuando hay esta euforia, ¿no? Y este calor de lo que está sucediendo, y cada vez que nos vamos acercando muchísimo más al 7 de febrero. Pues bueno, ahí está la personalidad del señor Isidro Romero, expresidente de Barcelona. De Barcelona, de tu equipo. Así es, de tu equipo, dice. De tu equipo. Yo soy del Nacho, pase lo que pase, me diga Clásico lo que del me Tolete, diga. mi amiga Carlita Coronel. Ya, y ahí sí está el Ronnie Pilas, ¿no? Ahí sí está. Nos cuenta nuestro querido Pajarito Azul Larry y nos dice el aspirante a la vicepresidencia de la Alianza Honestidad, el señor Julio Villacreces, ha dado lamentablemente positivo para COVID-19 y permanece hospitalizado. Lo estamos viendo en el tuit, estamos viendo en estos momentos en las En redes pantalla. sociales. Ujú. En pantalla, no ha sido el único candidato que ha dado lamentablemente positivo. Andrés Arauz el día de ayer también ya nombraba en sus redes Anunció sociales el personales alta médica. que ya le habían dado el alta médica, que ya es negativo, es decir, ya pasó también por el COVID. El señor Gustavo Larrea también el día de ayer
nos comentaban que no pudo hacer el lanzamiento oficial de la campaña justamente por este mismo caso, esta misma circunstancia, ¿no?, del COVID-19, y creo que absolutamente a todos va mucho más allá, no estemos de acuerdo con quien sea, somos seres humanos y creo que a nadie le deseamos que sea positivo COVID-19, y más bien al señor Julio Villacreces que se recupere pronto. Auguramos que se recupere. Sí, por favor, que se recupere pronto, que ya restablezca su salud, que puede estar en la contienda electoral, porque donde se ven realmente será el 7 de febrero. Así que, bueno, a todos y cada uno de los pacientes de COVID-19 les Y al mandamos filo toda del la horno bendición. se quema el pan, se dice. Entonces esperemos que se pueda recuperar, que se reintegre, se reincorpore. Auguramos salud Así es. para Julio Villacreces. Vamos entonces rápidamente con los diferentes sondeos de opinión. Hace aproximadamente horas, igual el día de ayer a la noche, se difundió los resultados de una encuesta realizada por Perfiles de Opinión para las elecciones de este 2021. El candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabeza la intención de voto con el 43.22%, seguido del banquero o ex banquero Guillermo Lasso con el 25.54%. Es decir, que si hoy fuesen las elecciones a la presidencia y a las diferentes dignidades públicas parlamentarias y asamblea legislativo, ganaría en primera vuelta Andrés Arauz. Póngale mucho cuidado, ganaría en primera vuelta Andrés Arauz en caso de que fuesen las elecciones el día de hoy, con el 43.22% de intención de voto. Son algunas de las encuestadoras las que le ponen a Andrés Arauz en el primer puesto. Son varias, sin embargo, ninguna de ellas las he visto replicadas en los medios tradicionales. Sí, yo creo que ese es un cuestionamiento. Hay pocos análisis, es justamente que vamos a tener sorpresas porque hemos rediseñado este espacio para que la ciudadanía también pueda entender cómo va bifurcando, cómo se van generando, cómo se van ofertando las diferentes propuestas de los candidatos. En ese sentido es importante también no solo hablar de las intenciones de voto, de las encuestas, sino también hay otros métodos de análisis que también son muy interesantes, que se basan ya en cuanto al plan de trabajo y cómo lo van a lograr. Así que, bueno, efectivamente, Carlita, yo coincido contigo, no existen encuestas, no existen de opinión que se difundan en los grandes medios de comunicación, y es por eso que nosotros hemos decidido retomar este trabajo, estos sondeos de opinión, para que sean ustedes los que saquen las conclusiones y vayan viendo y olfateando cómo se va generando este contexto, esta coyuntura electoral. Y justamente en este tema, también el día de ayer ya les hacíamos ahí la recomendación que vayan al tuit de Ruta Crítica, donde se está realizando el diario de campaña. Y el día de hoy, el diario de campaña número 5, quiero usted, contarle mire. Andresito Durán, Mándele. lo bueno, lo malo y lo feo de los delatores y los inquisidores. Así que vayan a ver todos los días, está sumamente bueno este análisis. Dice lo bueno. Quiero que escuchen lo bueno. A ver, lo bueno. Juan Fernando Velasco demostró con su revelación cuánta vinculación tiene al banquero candidato Guillermo Lasso con el gobierno de Lenín Moreno. Según el cantante y candidato por Construye, ex Ruptura 25, por interpuestas personas le llegó el mensaje de Lasso cuestionando su declaración de que el banquero tiene mucha injerencia en las decisiones económicas del gobierno. Muy bien, Juan Fernando, ¿le dará votos esto? Esto es lo bueno, es decir, en lo bueno es que ahora se están como sacando los cueros al sol, como decimos criollamente. Sí, no sé si lo viste. Recién se dio cuenta, creo. Recién se dio cuenta. O sea, creo que no sé si se le salió o lo dijo. Tú dices que fue sin querer queriendo. A mí me hubiera parecido así, Sí. de que fue sin querer queriendo, que dijo que obviamente el señor Lasso tiene muchísima injerencia Yo creo en el que gobierno. yo creo que es estrategia y táctica ¿Crees política. O sea, me parece a mí que se están alineando en función de cómo se va dirimiendo la situación de la coyuntura electoral. Entonces unos mueven sus fichas por acá, otros por allá, intentan atacar al que está menos legitimado, al que ha tenido una pérdida de credibilidad descomunal. Entonces yo considero que no obedece tanto a una capacidad de analizar. Digamos, Juan Fernando Velasco formó parte del gobierno de Lenín Moreno, fue ministro de Cultura. Este ministerio tuvo enormes problemas en la asignación presupuestaria para los concursos, artistas, gestores, productores audiovisuales.
Entonces yo sí considero que tiene que ver más con un realpolitik, ¿no? Un cálculo ahí detrás, más que con un análisis orgánico, más profundo, más sesudo, más sensato y además honesto, que creo que me parece a mí que sería la palabra correcta, ¿no? Sería bueno entonces. Vamos a contarles entonces lo malo de este diario de campaña número 5. Lo malo, y es algo a lo que hicimos alusión hace un momento en nuestro tuit. El candidato Isidro Romero se ha referido a sus contrincantes como 4 cojudos. A propósito del debate de un diario privado y en vista de que 2 de los principales contendores no asistirán, el expresidente de Barcelona ha expresado su condición natural de manda más. En ese tono, además, critica las propuestas de sus rivales y los trata de tontos y otros epítetos. ¿Cuánta autoridad moral tiene para insultar y calificar? Eso es lo que nos dice Diario de Campaña de Ruta Crítica el día de hoy. Y lo feo, justamente lo que hablábamos, mi querido Andresito, sobre las encuestas. Los medios privados y corporativos de la derecha ecuatoriana no publican encuestas cuando éstas no favorecen a su candidato. Mientras no haya una sola que coloque como ganador a Guillermo Lasso, no van a publicar. Eso ya sabemos qué intención tiene, de fondo. ¿De ganar otro que no sea el banquero? ¿Tendrán argumentos para decir que hubo fraude? ¿O también con ello pretenden desorientar al electorado y poner en duda la legitimidad de un triunfo distinto al de sus preferencias? Lo dejamos obviamente a ustedes, nuestros queridos oyentes, a que lo analicen y a que respondan. Así que una recomendación, vaya al tuit de Ruta Crítica y lea el diario de campaña día a día hasta llegar a 7 de febrero. No se lo pierda, por favor, ahí tiene la recomendación de la estimada Morocha. Así es, mis señores. Y quiero recomendarles también que no se vayan a olvidar que el día de hoy, miércoles 6 de enero, tenemos un nuevo capítulo de nuestros amigos plumíferos en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones a las 19 horas en punto. Si usted se perdió alguno de las entrevistas de los candidatos presidenciables, asambleístas, puede verlo en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones de Mi Pluma lo eligió, los días miércoles y los días domingos. Y antes de irnos del cortecito, Andresito, quiero recordarles a nuestros oyentes que nuestras líneas telefónicas están abiertas 3240-040, 3240-050, 3240-060. El señor Ronnie está con nosotros para que le conteste el teléfono, también Adrián Acosta, también ahí con el esa doctor voz, Acosta. con esa voz periodística le va a contestar el teléfono. Recuerden que está soltero, ¿no? Se recetan carpetas también solo al 3240-040, los otros 2 para preguntas, por favor. Por favor, participe, es importante para nosotros su voz, su interés y sobre todo sus recomendaciones y más que nada las preguntas que usted puede hacer a los candidatos que participan en este espacio. Así que los micrófonos completamente abiertos para la ciudadanía. Sí, mi querido Andresito, antes de irnos al corte queremos hacer también una aclaración, una puntualización más que nada y dar lectura a la carta que envió el señor Andrés Arauz, bueno, el procurador de Común de Alianza. Santiago Díaz. Así es, el señor Santiago Díaz, envió al diario El Comercio por la no participación del debate de este próximo fin de semana, es el día 9 de enero. Por medio de la presente informó que el candidato a la presidencia de la República de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz Galarza, no asistirá al debate previsto para el 9 de enero del 2021 en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay 2 debates, el organizado por la empresa privada El Comercio y el evento obligatorio que demanda el Consejo Nacional Electoral, por lo que nuestra única participación será bajo la norma pública y oficial. Eso dice el comunicado del partido político por el cual Andrés Arauz no va a participar en este debate del 9 de enero. Póngale muchísimo cuidado entonces, queremos consultar también con Fausto Jarrín sobre esta decisión porque tiene un carácter político. Vamos a ver entonces qué nos depara esto. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida con nuestro invitado. Esto es 7F Ecuador por más democracia. O tal vez no, al menos aquí respiro. ¿Sabes quién es tu candidato? Volvemos entonces a los estudios de Pichincha Universal. Recuerden que pueden sintonizarnos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha y sus alrededores. Póngale muchísimo cuidado que el día de hoy tenemos un invitado de primera. Fausto Jarrín Terán es un abogado de 43 años de edad, nacido en Cayambe, provincia de Pichincha. Sus estudios de Derecho los realizó en la Universidad SEC del Ecuador.
Ha sido docente de posgrado en Derecho Penal en varias universidades del país. Su trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de persecución política. Efectivamente, fue abogado del expresidente Rafael Correa en el denominado caso Sobornos. Dentro de su labor, consiguió medidas cautelares ante la CIT en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, la prefecta de Pichincha Paola Pavón y los dirigentes Virgilio Hernández y Cristian González. Además, promovió denuncias en contra del gobierno de Lenín Moreno ante relatorías de la ONU en Ginebra. Sin más preámbulos, sin más preludio, demos la bienvenida a Fausto Jarrín. Fausto, ¿cómo te encuentras? Un gusto tenerte en este espacio. 7F Ecuador por más democracia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer para mí siempre estar con ustedes. Un gusto poder compartir un poco ideas, poder ver en esta conversación qué es lo que sucede en el país, hacia dónde apunta la situación de la pandemia y por supuesto cómo está la coyuntura política. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Fausto. Te acompaña Carla Coronel y Andrés Durán, quien te habla, quien te saluda. Nos gustaría iniciar brevemente con un tema que a mí particularmente me llamó la atención, que tiene que ver con esta propuesta que hiciste de generar una normativa, una ley, un proyecto que de alguna forma mitigue los abusos de la banca. Ya es de conocimiento público, los cobros indebidos a diferentes cuentas que nos van llegando mes a mes, los débitos, los cobros que nos hacen por la impresión de los papeles. ¿Qué decir al respecto de los abusos de la banca y cómo piensan ustedes combatirlos? Un gusto, Carla, un gusto, Andrés. Efectivamente creo que, mira, Andrés, yo vengo siendo y sigo siendo el abogado defensor del expresidente Correa. He tenido que he tenido que convivir con un esquema permanente de hostigamiento, de persecución, y creo que eso se refleja también en cómo se maneja el asunto de los intereses, el asunto del cobro de las deudas que los ciudadanos ecuatorianos tenemos con la banca. De esa manera perversa también se maneja lo que tiene que ver con estos seguros que nos andan cobrando, como es el caso del escándalo de GEA, que hasta ahora no sucede nada, ¿no? Ya han transcurrido más de 2 años de eso y la fiscalía, que es tan dúctil, tan célere para allanar a los miembros del ex gobierno del presidente Correa, en cambio para este tipo de cosas realmente se empantana, se demora, no sucede nada, como en el caso de INA también. Entonces creo que definitivamente el Ecuador exige, el Ecuador necesita, el Ecuador merece que se controlen los abusos de la banca. Lo que ha sucedido con la banca en la pandemia, creo yo que ya ha sobrepasado los niveles de la ética. La forma en la que nos están cargando costos por cobros, la forma en la que por una deuda de $20, por un día o 2 días que te pasan y una llamada telefónica de un agente externo de cobranzas, luego te llega una factura de $9, de $10, realmente ya es un atropello que no tiene nombre, y que se lo están haciendo al pueblo ecuatoriano, cuando el pueblo ecuatoriano, en manos de este gobierno indolente, ya ni siquiera tiene trabajo, no tiene salud, no tiene educación. Entonces, además de eso, tener que soportar estos esquemas cuasi extorsivos de la banca para el cobro, realmente es inhumano, y creo que eso se tiene que legislar con mucha severidad, porque si bien es cierto, se respeta la existencia del banco, se respeta el hecho de que hagan dinero con el dinero de la gente, eso no puede implicar de ninguna manera que sigamos permitiendo que se transformen en nuestros verdugos permanentes cada vez que por alguna razón tenemos alguna dificultad, y más aún tomando en cuenta el contexto de la pandemia. Realmente es inhumano lo que estamos viviendo en manos de la banca privada en el Ecuador. Tomando en cuenta también, estimado Fausto, que fue el único sector que no puso el hombro como pusimos absolutamente todos en esta pandemia, ¿no? Nos dieron ahí la vuelta como que no se preocupen, no les vamos a cobrar los intereses, pero había sido la mora nomás, los intereses se siguen cobrando, y si es que usted hace una reestructuración de la deuda es interés por interés, entonces es bastante complicado el tema, porque además es un sector contra el que tendrían que luchar, que es muy, muy poderoso. Entonces, bueno, tienen ahí una tarea bastante titánica, y creo que una tarea también importantísima es que el gobierno que llegue, y de ustedes llegar al gobierno en este año,
viene bastante complicado, una situación económica muy difícil, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y lo que más nos preocupa a todos los ecuatorianos, y es el primer eje que tiene el binomio de Andrés Arauz y Rabascal, y obviamente que usted también lo apoya, es el trabajo digno y universal. Y algo que siempre les hemos preguntado a nuestros invitados, mi estimado Fausto, y esperamos que esta vez seas el primero en contestarnos bien, y es ¿cómo? Porque claro, decir trabajo digno y universal es lindo, todos queremos trabajo digno y universal, pero queremos saber cómo lo van a hacer, mucho más en esta situación en la que estamos viviendo. Gracias, Carla. La pregunta viene muy bien porque va de la mano de lo que estamos proponiendo. Primero que nada, la principal propuesta que tenemos, porque esa es inmediata, es la de entregar $1,000 a 1 millón de familias. Me parece realmente cínico el análisis que se está haciendo por parte de ciertos sectores relacionados obviamente con el gobierno y la banca privada. El ministro Martínez prepagó $2,000 millones. Para esta propuesta de Andrés Arauz se necesitan 1,000. No es posible que nos digan que no se puede cumplir con eso, más aún cuando ahora resulta que tenemos más de 7,000 millones de reservas internacionales. Para eso justamente es que quieren privatizar el Banco Central de forma inconstitucional. En lo que tiene que ver con el trabajo digno, universal, definitivamente es posible. El gobierno de Rafael Correa ya demostró que se pueden generar políticas públicas que incorporen, por ejemplo, a las amas de casa a la fuerza laboral. En este caso, dadas las circunstancias de la pandemia, dadas las circunstancias de la crisis que estamos enfrentando, esa propuesta abarca definitivamente algo que el Ecuador necesita, y es que pongamos el hombro todos. Esto no se va a tratar de un asunto en el que solo se involucre el Estado como tal o el Ejecutivo como tal. Este va a ser un asunto en el que tendremos que sentarnos, inclusive con la misma banca, con los sectores productivos, con los indígenas, con los gremios, con absolutamente todos los espacios necesarios para encontrar la forma de darle realmente cuerpo a esta propuesta, que es una propuesta muy interesante, es una propuesta muy inteligente, distinta, por ejemplo, del salario básico universal, porque ese salario es indistinto, y no entendería yo la necesidad de poner en manos de gente que tiene recursos, que tiene posibilidades, un emolumento directo. En este caso va a ser directo para los que necesitan trabajo. Se va a reconocer ciertas actividades que no son remuneradas como remuneradas, y para poder hacer eso definitivamente se requiere que el sector privado ponga el hombro, porque el sector privado es el que da 9 de cada 10 empleos. Por lo tanto, este tendrá que ser un esquema en el que trabajemos de la mano, sobre todo con la pequeña y mediana empresa, que es una empresa que siempre está comprometida con el país, a diferencia de algunos grupos gigantescos empresariales que han aprovechado la pandemia inclusive para deshacerse de empleados incómodos. Así que esta es una propuesta que la estamos planteando como una razón nacional, como un tema de todos, no solamente un asunto del Ejecutivo. No nos vamos a inventar esquemas que no se pueden efectivizar. Esto tiene que ser trabajado de la mano del sector privado, con apoyo inclusive, si se puede, de organismos internacionales, porque el Ecuador es el único país que no ha logrado conseguir que se nos apoye en el contexto de la pandemia, porque los créditos del Fondo Monetario, nuestro país es el único que los recibió como si no estuviera pasando nada en el mundo, a cambio de reducción del aparato, a cambio de cambio de modalidades de control de divisas y etcétera. Entonces, todas esas cosas hay que revisar. Para poder hacer efectivo el plan del trabajo digno universal, se tiene que generar todo un esquema estructural, integral de política pública para poder dar vida a esa gran propuesta de Andrés. Profundicemos entonces, Fausto, sobre esta medida. Sinceramente tengo que decir que es bastante ambiciosa, pero sin embargo me parece a mí que hay un obstáculo enorme al frente de sus narices, que tiene que ver con la capacidad que tienen ciertos grupos económicos en este país. El día de ayer revisaba cifras y los grupos económicos en este 2019 pasado lograron facturar 125,000 millones de dólares. Digo, son un monstruo, representan un poder económico muy importante en el país. Al igual que la banca que alcanzó una rentabilidad, una utilidad de 616 millones en el año 2019 y un 10% de crecimiento. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ustedes políticamente van a hacer para generar ese consenso, ese acuerdo, y en caso de que no, para construir una alternativa que de alguna forma le dé una capacidad de veto a su propuesta sobre los intereses particulares de estos grupos económicos? ¿Qué decir al respecto en términos políticos? El gobierno tiene que utilizar en ese caso efectivamente lo que implica ser gobierno.
Tendremos que establecer con quienes no se pueda llegar a acuerdos, que espero que no sea ningún sector, la posibilidad de que el gobierno, por ejemplo, a través del copago, a través de la responsabilizarse de ciertos aspectos, no de todos, pueda llegar a un camino de conciliación, de acuerdo con la mayoría posible de sectores. A otros tendremos que imponerles vía leyes para que cumplan con el país, porque no puede ser posible que quieran seguir lucrando de un país en el que no están dispuestos a poner el hombro por sus ciudadanos. O sea, la imposición es una vía en caso de que estos grupos poderosos no cedan espacio económico, digamos. Sin lugar a dudas, para eso se es gobierno. Perfecto. Ahora también hay una pregunta que no quiero que nos dejar de lado, mi estimado Fausto, y es que unos 261.767 ecuatorianos perdieron sus plazas de trabajo de empleo entre marzo del 2018 y marzo del 2019. Muchos de ellos pertenecían al sector público. Se hizo una gran campaña por reducir el aparataje estatal, que venía obviamente del gobierno de Rafael Correa. En este gobierno se disminuyó mucho y obviamente con eso las plazas de trabajo en el sector público. Si bien usted mismo lo ha dicho, 9 de cada 10 empleos lo da la empresa privada, pero el sector público también es una parte súper importante. ¿Cómo tomarán ustedes este punto? Es decir, ¿volverán a sacar nuevamente todo el aparataje estatal, las secretarías, los ministerios, ampliarán nuevamente las plazas de trabajo también para el sector público? Primero que nada, lo que tenemos es que revisar de forma urgente la mal llamada ley humanitaria y establecer las responsabilidades necesarias a quienes permitieron que una perversa interpretación de un artículo permita que se deje sin trabajo a tanto ecuatoriano. Lo que tiene que ver con la burocracia, con el aparato público, realmente yo me solidarizo con los funcionarios públicos porque han sido atacados, han sido vilipendiados durante los 4 años simplemente con la intención de reducir el aparato del Estado. Cuando decimos reducir el aparato del Estado, lo que vemos reflejado es en los hospitales que no tienen médicos, en las escuelas que no tienen maestros y en todos esos sectores que este gobierno se ha dedicado a precarizar. Muchos de esos empleos tendrán que ser restituidos. La forma en la que han actuado a través de decretos para sacar a la gente en medio de la pandemia es perverso y eso tendrá que fiscalizarse como corresponde y tendrán que generarse mecanismos de reparación, no solo de reivindicación para quienes han sido afectados por esas decisiones. Lo que tiene que ver con la estructura del Estado, pues es una decisión del Ejecutivo, la de la generación o no de ciertas instituciones. Hay otras que están generadas por ley. En este caso, yo creo que definitivamente hay instituciones urgentes de recuperar. Hay que reconstruir, por ejemplo, el daño que le hicieron en este gobierno a la situación de la seguridad de los ciudadanos. Cuando absurdamente volvieron a fusionar la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior, lo que hicieron es transformar un mega ministerio de gobierno que se dedicó a repartir hospitales. Así que la gestión de la seguridad de la gente hay que separarla de la gestión política y creo que, por ejemplo, esa debería ser una de las propuestas que el nuevo gobierno implemente de forma inmediata y urgente, porque el tema de la seguridad no da más y a la policía se la ha tergiversado en sus funciones y se la ha utilizado para otras cosas que no son la seguridad ciudadana. Ese, por ejemplo, es un gravísimo error de este gobierno y por eso, después de haber sido el segundo país con menos hechos de violencia de muerte, ahora nuevamente estamos engordando las cifras de los primeros países con este crecimiento inusitado de la violencia en el Ecuador. Perfecto, Fausto, quedémonos un segundito ahí porque queremos dar paso, como es característico de este programa, dar paso a la voz ciudadana que se exprese, que pregunte al candidato y que plantee sus cuestionamientos. Demos paso entonces, tenemos una llamada telefónica. Aprovecha y pregunta. Bien, volvemos rápidamente. Tenemos en la línea a Mauricio Pullas que nos llama desde la ciudad de Cayambe. Le escuchamos, Mauricio, coméntenos por favor. Muy buenos días, expresando un cordial saludo a ustedes por el programa que dan y la apertura que dan para la ciudadanía podernos expresar. Y un saludo muy cordial al doctor Fausto Jardín, pues dice él es un cayambeño, nosotros de acá, de la ciudad de Cayambe, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues felicitándole por el programa, como le digo. Mi inquietud es la siguiente, por decir, sobre un breve comentario de las palabras expresadas por el señor Isidro Romero. Imagínense si así trata a distinguidos personajes que están en la política con ese
tipo de vocablo típico, discúlpeme, de un patán, una persona déspota. Imagínense que esperamos el pueblo nosotros. En el caso de que, dado el caso, por decir, de una remota oportunidad que llegue a Carondelet, Dios los libre de este personaje. Yo sabe que no sea así. Sobre otra situación, mire, sobre el asunto laboral principalmente, ¿no? Sobre el asunto laboral, hablando de la pandemia, pues fuimos despedidos de las empresas privadas, una gran cantidad de personas, la mayoría que ya estamos, como se dice, pasados de edad, muchas veces argumentando que nos iban a volver a reintegrar a las labores, nos engañaron, nos hicieron firmar la renuncia. Yo quisiera, si tuviera la posibilidad, a la señora que está de candidata a la Asamblea Nacional, al doctor Fausto Jarrín, de que se elimine de eso, de la firma de la ley de apoyo humanitario. Bajo ningún concepto de eso, no es decir, porque ahora en las empresas privadas, principalmente por acá en el sector florícolas, apenas está ingresando lo primero que ya mencionaron una hoja en blanco, y esa es la renuncia que ya y le pone así, uno no quiera, obligatoriamente por el trabajo, le obligan a firmar, y no debe de ser así. Yo quisiera de que eso se elimine definitivamente para nosotros los trabajadores, tener estabilidad laboral y poder desempeñarnos como nosotros lo hemos hecho, o al menos en el gobierno de México, o sea, como se le dice, ¿no? No hubo esa oportunidad de que nosotros nos dieron el lugar que nosotros correspondíamos. Perfecto. Muchas gracias, don Mauricio. Puede haber en ese sentido. Gracias, Listo, gracias por gracias. su pregunta, don Mauricio. Creo que también tenía mucho que ver con lo que ya estábamos conversando hace un momento, Fausto. Hay dos comentarios ahí, Fausto. El tema de Isidro Romero, si queremos comentarlo, y el tema lo que del dice don empleo. Mauricio, gracias, Andrés. Lo que dice don Mauricio es espeluznante porque es lo que ha sucedido y es lo que la supuesta ley humanitaria facultó a que suceda. Cuando nosotros planteamos la idea de derogar esa ley, no estamos simplemente hablando de retirarla y punto. Estamos hablando de generar un mecanismo legal para resarcir, para inclusive reparar a las víctimas de la ley humanitaria en el tema laboral, porque lo que tenemos en el Ecuador es víctimas de esa ley humanitaria. Lo que se planteó desde esa ley, esa negociación entre el empleador y el empleado, es la ruptura de todo el aparato de protección que el trabajador ha luchado por tener durante tantos años y que esa ley echó por tierra de inmediato, de una sola tajada, sin olvidarse que esa ley fue aprobada con allanamientos la noche previa a algunos de los asambleístas y sus asesores para obligarles a votar. Así que la revisión, la fiscalización de ese tipo de leyes es urgente y sin lugar a dudas una buena opción sería plantear una ley que no reconozca las negociaciones entre comillas, por favor, que se dieron de forma desigual entre empresarios y trabajadores. Lo que sucede en Cayambe, en Pedro Moncayo, con el tema del abuso de algunas empresas florícolas realmente es clamoroso, es muy doloroso ver cómo aprovecharon esa interpretación del 169 para sacar a gente que les resultaba onerosa o molesta, madres solteras, madres embarazadas, personas con 20, con 25 años de trabajo a los que les llegó $400 de liquidación. Realmente es tormentoso lo que le han obligado a la ciudadanía a vivir, y hacia allá justamente es a lo que nosotros vamos, a revertir ese tipo de abusos, ese tipo de atropellos y a generar mecanismos de reparación para que nunca más además vuelva a suceder algo tan doloroso como lo que sucedió durante la pandemia en el país. Vamos a dar paso, tenemos una nueva comunicación de la ciudadanía, así que escuchemos quién está con nosotros. Aprovecha y pregunta. Aprovecha y pregunta, estimada Margarita Carrera, que está con nosotros ya en la línea. Muy buenos días, Margarita. Muy buenos días con todos, un lindo año, y ayer Muchas quise gracias. felicitar por el Día del Periodismo, ¿no? Muchas gracias. Pero muy no hubo amable. chance. Ojalá, doctor, todo lo que usted está diciendo se plasme en una realidad, porque yo soy una persona adulta mayor de 70 años y realmente da pena que mi hijo trabaje más de 24 horas por aferrarse a un puesto para que no le manden. Entonces, esa es la dolorosa situación de nosotros los ecuatorianos que estamos viviendo. Y también que
Bueno, se puede decir irónicamente que ojalá ya se vaya este gobierno infame y que también se pueda realizar todas las cosas que están pensando. Y esta ley que derogó también de lo que estaban descontándose los sueldos, ¿qué fue? 3 meses sería, eso sí sería verdad o no, y los asambleístas infames que no pudieron como es descontarse ni medio centavo del sueldo de ellos. Y sin embargo, en estas fiestas de Navidad, por el 10º, se fueron embolsicando como $9,000 cada uno. Por Bien. eso. Entonces, ojalá, Margarita. Gracias, Margarita. fuerza pueblo, fuerza ecuatorianos, que tenemos que sacar al país. Muchísimas Adelante, gracias, mi estimada gracias. Margarita. Gracias, Un abrazo Margarita. para usted y un abrazo para todos los ecuatorianos que vivimos esta situación, estos momentos. ¿Qué nos dice Fausto frente a la apreciación de Margarita? Primero que nada, expresarle a Margarita mi solidaridad y compartir con ella el dolor y la indignación de lo que ha significado la forma en la que nos han maltratado. Margarita, mi compromiso es real. Desde donde esté yo voy a tratar de disputar este tipo de atropellos contra la gente, porque no hay derecho a que esto suceda. No hay derecho a que una madre a su edad tenga que estarse preocupando por el esfuerzo que hace su hijo por mantener el trabajo. Realmente a mí me duele mucho, me indigna mucho además, porque esto no debió haber estado pasando y hemos sido efectivamente víctimas de un gobierno indolente, de un gobierno ruin al que no le importa a la gente, y eso creo que es lo primero que hay que discutir. O van a ser más años de esto, o tiene que ser un año de un gobierno nuevo, de renovación, de esperanza, que es lo que venimos planteando. Margarita, mi compromiso es real y ojalá algún día, viéndole a los ojos, le pueda decir que hemos cumplido. Fausto, sobre este compromiso con la ciudadanía, creo que hay una deuda histórica, por lo menos de este legislativo, por lo menos de la gestión de este legislativo 2017-2021. ¿Qué decir al respecto de la fiscalización y la legislación? Ustedes han dicho que devolverán la institucionalidad al país. Yo quiero saber cómo lo van a hacer. Primero que nada, hay que recordar, hay que tener claridad sobre lo que hemos vivido, ¿no, Andrés? La institucionalidad se destruyó desde la consulta popular inconstitucional que puso en manos de Julio César Trujillo y 6 perversos ciudadanos más el futuro, la vida de los ecuatorianos, y que ha permitido justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Una destrucción sistematizada, una destrucción permanente de todo el aparato público, y esta es la deuda que además tiene la Asamblea. Efectivamente, por eso el pueblo es sabio y por eso esta Asamblea va a entregar el poder con un 3 o un 2% de aceptación, es decir, solo creen en la Asamblea quienes no tienen idea de lo que ha sucedido. El 98% del país no cree en la Asamblea. Ese es un reto gigantesco que vamos a asumir. Por eso lo primero que vamos a implementar es mecanismos de verdad. El pueblo ecuatoriano necesita saber qué pasó en la pandemia. El pueblo ecuatoriano necesita saber quiénes son los responsables de leyes como la ley humanitaria. El pueblo ecuatoriano necesita saber quiénes son los responsables, quiénes se repartieron los hospitales, quién les repartió los hospitales, porque ya vamos un año y todavía no se dilucida eso en la fiscalía ni en los juzgados. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es decirle al pueblo la verdad de lo que ha sucedido estos 4 años, para así, sobre la base de la verdad, construir los pilares de una nueva institucionalidad. Va a ser un trabajo titánico, Andrés, porque vamos a tener que ¿Esto no se puede leer esto como un revanchismo político, Fausto? De ninguna manera. La fiscalización no es revancha. Lo que nosotros nunca haremos es allanar las casas de los padres de los funcionarios de Moreno, ni meterles a la cárcel o acusarles con mentiras. Eso es persecución. Fiscalizar, denunciar, procesar a los responsables de lo que ha vivido el país, eso no es persecución ni revancha. Eso es obligación del Estado, eso es obligación de la Asamblea, eso es obligación de todas las autoridades. Perfecto, mi estimado Fausto, tenemos una última comunicación de nuestra ciudadanía, escuchemos. Aprovecha y pregunta. ¿Aló?
Aló, buenos días. Manuel Pacheco está con nosotros. Muy buenos días, Manuel. Por favor, le escuchamos aquí en 7F Ecuador por Más Democracia. Sí, muy buenos días. Mire, en nuestro país hay que poner muchas cosas en orden. En primer lugar, la educación pagada, privada, que es súper cara y súper mala y que está en manos de la religión católica. Ahí es donde se educan los politiqueros, estos que nos han hecho barbaridades, en especial estos de la derecha, de la oligarquía, los curuchupas, los conservadores. A tal punto que estos tipos tienen, por ejemplo, esto de la Junta de Beneficencia, donde, digamos, venden los boletos y nos estafan y nunca entregan los premios. Hay que poner en orden eso. Hay que poner en orden también a estas aplicaciones de los taxis, de como Cabify y todos ellos, que se están llevando los dólares, pero por buques. Entonces hay que expulsar a esas empresas. En fin, bueno, hay que hacer un montón de cosas. Muchas tareas que cumplir, don Manuel. Tiempo, no lo digo, no, pero sí. Deben pensar bien eso para, digamos, confiscar, por ejemplo, estos institutos educativos de la religión católica, porque ahí están dándoles una mala educación. Bien. Estimado don Manuel, hay un montón de cosas que muchísimas gracias. Muy amable por su apreciación, don Manuel Pacheco. Gracias por comentarnos, por hacer esta apreciación a Fausto Jarrín en este momento. Contrarreloj. Es el segundo eje, además, del binomio de la esperanza, Arauz y Rabascal del futuro, la educación. Contestemos rápidamente, mi estimado Fausto, que el tiempo ya nos juega mal. La educación, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es recuperar los recursos que este gobierno utilizó para prepagar la deuda y en desmedro de la autonomía de las universidades. Hay que recuperar lo que han hecho cerrando los infocentros cuando en plena pandemia lo que más se necesita es conectividad. Habrá instituciones que se tienen que revisar y actividades que se tienen que revisar, pero eso ya desciende a políticas públicas de menor nivel, de menor jerarquía que las leyes, que es lo que la Asamblea tiene que generar. Y por supuesto muy atentos con todos esos intentos de abuso que se dan en instituciones públicas, privadas y etcétera, y asimismo en todos los esquemas de precarización laboral que tienen que ver con esas aplicaciones a las que se refería Manuel. Fausto, muchísimas gracias por la participación. Estaremos pendientes entonces y haciendo un monitoreo de cómo se va desarrollando la contienda electoral. Suerte en todo. Muchísimas gracias, siempre estoy a la orden, un placer estar con ustedes, Carla y Andrés, y con todos los medios que están dispuestos a generar comunicación real y no a otros menesteres que hacen tanto daño a la democracia. Muchísimas gracias, Fausto. El candidato a la Asamblea Nacional por el partido número 1, por UNES. Muchísimas gracias a Fausto Jarrín, suerte también. Nosotros nos quedamos entonces con recomendación para la ciudadanía y nos vamos con nuestro segmento Ponte Pilas. Ponte pilas, por favor. ¡Ponte pilas! Volvemos entonces a este momento tan importante en esta contienda, en esta coyuntura electoral, en la que pedimos a la ciudadanía que se ponga las pilas porque hay información de primera que ustedes la tienen que conocer. Así que Ecuador, ponte pilas, por favor. El COE Nacional solicitó al Consejo Nacional Electoral ampliar los horarios de las votaciones. Esto con la intención de mitigar las aglomeraciones, facilitar el voto individual y prevenir la propagación de la COVID-19. Juan Zapata, quien preside el COE Nacional, enfatizó que se analiza un informe técnico del Ministerio de Salud en el que se detalla que la votación promedio de un ciudadano tomaría un tiempo de aproximadamente 4 minutos, pero cuente cuál es el pormenor, Carlita, porque hay un pormenor ahí. La imposibilidad es que el Código de la Democracia establece horas determinadas para el día de las elecciones. Esto se encuentra en los artículos 115 y 118, que si no estoy mal es entre las 7 de la mañana y las 17 horas de la tarde. Exactamente. Por lo que Esteban Ron, experto en materia electoral, señaló que la única solución que se puede avisorar es sugerir, y solo sugerir, que los electores acudan a ejercer su voto en horas determinadas de acuerdo con los dígitos de su cédula, ya que si no se recepta el voto, esto también es causal de una infracción electoral del miembro de junta receptora del voto. Así que ahí está, póngale muchísimo cuidado. Sí, pero creo que es una buena solución, a mí me parece bien. Vamos viendo cómo se va discutiendo. Los que terminan en uno, por ejemplo, no sé, pues si terminan en uno les tocaría madrugar de 7 a 8
8, digamos. Y así ir subiendo las Ir horas subiendo. para que no haya tanta aglomeración de personas. Sin embargo, también el pedido de ampliar los horarios, creo que, bueno, estamos en Es una inconstitucional, es y inconstitucional, lacera la normativa del Código de la Democracia. pero tal vez, tomando en cuenta lo que estamos viviendo por la pandemia, ¿no se podría hacer algo también ahí? Y la verdad hay que ver cómo se va desarrollando. No tengo idea si en este caso tenga Estaremos la pendientes. pelota la Corte Constitucional, pero en primera instancia los artículos 115 y 118 del Código de la No lo Democracia permite. no se los puede mover, están ahí. Pero se puede tomar esta sugerencia justamente de Esteban Ron, experto Exactamente. en materia electoral, que podamos ir a votar de acuerdo a nuestro dígito. También sería una buena opción. Lo Se nos importante acaba el tiempo. es cuidarnos todos e ir a votar, no se olviden. Nos quedamos, Andresito, el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana, Nos vemos ¿segura? el día de mañana. El día de mañana nos vemos aquí. De ley nos vemos aquí. Estaremos aquí con ustedes para analizar esta semana con los candidatos de la asambleísta. Tenemos una sorpresa el día de mañana. Por supuesto, el día de mañana póngale mucho cuidado, no se muevan de sus asientos, mañana va a estar caliente y como siempre lo decimos, ustedes tienen las conclusiones. Así que hasta una próxima. Se quedan con la programación de Pichincho Universal. Hasta mañana.